Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar magnetización en materiales y corrientes de magnetización. Empecemos. Previamente estudiamos expansión multipolar y estudiamos dipolos magnéticos. Recordemos, un dipolo magnético es una espiral de corriente que genera un campo magnético que tiene una distribución como lo que se ve en esta imagen. También vimos que toda distribución de corriente, toda fuente de campo magnético a distancias lejanas, el campo magnético que produce se parece al de un dipolo magnético, por supuesto, exceptuando los casos en donde el momento dipolar es cero. El momento dipolar vimos que se define como la corriente multiplicando al vector área. Dipolos magnéticos son importantes para poder entender el comportamiento de la materia y su interacción con campos magnéticos externos. Podemos visualizar a los átomos que componen a los materiales como dipolos magnéticos debido a la dinámica de sus electrones. Con una visión clásica, pensemos en el electrón como en una esfera con densidad de carga volumétrica y dicha esfera está girando alrededor de su propio eje. Dicho giro hemos visto que esto me genera un momento dipolar magnético, por lo tanto, bueno, esto se convierte en un dipolo. Además, podemos visualizar a los electrones girando alrededor del núcleo y dicho giro me produce una corriente y esta espiral de corriente genera un momento dipolar magnético. En conclusión, por ambos mecanismos, ya sea por el giro alrededor del propio eje, o sea el spin, o el giro orbital, ambos producen un momento dipolar magnético. Por supuesto, ya tomando en cuenta otros factores, tomando un modelo más real, o sea, considerando la estructura electrónica de los átomos y bueno y otros factores, pues eso me va a generar puede que me genere un momento dipolar que sea cero, pero podemos con esta visualización clásica pues podemos ver que pues, los átomos tienen un momento dipolar magnético. Ahora, en escala macroscópica visualizamos los átomos de los materiales, los podemos ver como dipolos magnéticos y vamos a llamar a un material no magnetizado a aquel en donde la orientación de sus dipolos magnéticos que lo forman es en dirección aleatoria, de forma tal que el resultado de esta distribución pues, no me genera un campo magnético resultante, y lo podemos pensar que podemos encontrar, o sea, debido a esta distribución aleatoria, pues tenemos un dipolo magnético en cierta orientación y puede haber pues, en otra posición pues, otro dipolo magnético en la dirección opuesta, y esto pues, hace que el campo magnético resultante sea igual a cero, o sea, se cancelan entre sí los campos que ellos producen. Ahora, cuando el material se sumerge en un campo magnético externo, los dipolos se van a orientar, en un momento vamos a ver por qué se orientan, y se van a orientar paralelos al campo magnético externo. Cuando esto ocurre se dice que el material está magnetizado y esta densidad de dipolos magnéticos se conoce como magnetización. Podemos clasificar a los materiales de acuerdo a cómo actúan, cómo se comportan cuando se sumergen en un campo magnético externo. Vamos a llamar a materiales paramagnéticos aquellos en donde sus dipolos se orientan en la dirección del campo magnético externo. Aquí el campo magnético externo son estas flechas verdes y estas negras son los dipolos magnéticos del material. Materiales diamagnéticos son aquellos en donde los dipolos se orientan en dirección contraria al campo magnético externo. Ahora, si removemos el campo magnético externo,
en muchos materiales regresan a su orientación aleatoria, o sea, pierden su magnetización. Hay materiales conocidos como materiales ferromagnéticos, los cuales mantienen su magnetización después de haber quitado el campo magnético externo. Muy bien. Ahora veamos, por qué se orientan. Resulta que un dipolo magnético sumergido en un campo magnético externo experimenta un torque que tiene que se da por esta expresión. ¿Okay? El torque N es igual al dipolo, momento dipolar magnético, cruz el campo magnético externo. Para derivar esto vamos a recordar la fuerza resultante sobre una línea de corriente está dada por la corriente L cruz B. En este caso se asume que el campo magnético es homogéneo, o sea, es constante espacialmente, y L es el vector que va desde el origen de la línea de corriente hasta el punto final de la línea de corriente. Si tenemos una espira, o sea, si tenemos un circuito cerrado de corriente, este vector L es igual a 0 y la fuerza resultante sobre dicho circuito de corriente es igual a 0. Sin embargo, puede que exista un torque y es lo que quiero que visualicen con este ejemplo. Tenemos aquí una espira rectangular de dos lados de longitud A minúscula y estos dos de longitud B minúscula. Aquí, al ser un circuito cerrado, la fuerza es igual a 0. La fuerza total. Eso significa que esta espira no se va a desplazar. Sin embargo, vean a cómo está orientado la espira. Aquí el vector área, que coincide con el momento dipolar magnético, forma un ángulo θ con respecto al eje Z. Aquí a la derecha tenemos una vista en donde el eje X apunta hacia nosotros, el eje Y a la derecha, el eje Z hacia arriba. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos acá, podemos determinar la fuerza sobre cada uno de los segmentos de esta espira rectangular. Veamos. Los segmentos A, de longitud A, utilizando la fórmula, vemos que dirección de la corriente, que es la dirección de L cruz B, que B va para arriba. Esto me genera una fuerza magnética en dirección X positiva para este tramo A. Para este otro tramo, L cruz B me genera una fuerza que va en dirección X negativa. Y esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, entonces aquí me da 0. Para los segmentos de longitud B, que en la imagen de la derecha, aquí digamos están en dirección perpendicular a la pantalla, la fuerza, aquí vemos que la dirección del vector L es perpendicular a la dirección del campo magnético, entonces la fuerza es de magnitud corriente, la longitud, que es B minúscula, y la magnitud del campo magnético. Y con el producto cruz vemos que la fuerza resultante va hacia la izquierda. Y para el otro segmento B, que sería este de aquí, la fuerza va hacia la derecha y tiene la misma magnitud que la fuerza en el otro segmento B. Okay, entonces las fuerzas aquí se me cancelan, por eso no tenemos desplazamiento de la espira. Sin embargo, aquí vemos que se produce un torque. Se produce, la espira va a rotar en sentido antihorario. Recordemos que el torque es la fuerza perpendicular al brazo de palanca. Aquí el brazo de palanca es este segmento de longitud A entre 2 y el torque estaría dado por la fuerza perpendicular a dicho brazo. O sea, aquí la fuerza perpendicular es la proyección de la fuerza magnética en el eje perpendicular al brazo de palanca. Muy bien, entonces veamos eso. La fuerza en los segmentos de longitud B tiene magnitud I
B minúscula y el campo magnético. Y el torque resultante es 2 veces el torque sobre los segmentos de longitud B. ¿Okay? Aquí vemos que el torque genera giro en el mismo sentido, por eso tenemos 2 veces este factor de 2, la magnitud de la fuerza, y el seno de teta es la proyección de la fuerza en el eje perpendicular al brazo de palanca, y A entre 2 es el brazo de palanca para cada una de las fuerzas. Aquí vemos que este factor de 2 se me elimina, me queda B minúscula por A minúscula, esto es el área de la espira rectangular, que al multiplicarse por la corriente, eso me da el momento dipolar magnético de dicha espira. Nos queda el campo magnético, seno de teta, y esto es equivalente a M cruz B. Entonces concluimos que el torque resultante es igual a M cruz B. Aquí lo importante que quiero que observen es que este torque, si aquí hacen el producto cruz, M cruz B, visualicen que el torque resultante apunta hacia nosotros. Y si alinean su pulgar y lo apuntan en dirección de dicho torque, y al cerrar la mano, el cierre de la mano nos indica el giro de la espira. En este caso va a girar en sentido antihorario, y observamos que el momento dipolar se alinea, o sea, gira hacia el campo magnético. Por supuesto, cuando ya digamos que se pasa de largo, pues ahora el torque cambia de dirección y pues ahora va a girar en sentido horario. ¿Okay? Entonces va a tratar de alinearse en paralelo al campo magnético. Muy bien. Además de torque, si el campo magnético externo es inhomogéneo, o sea que cambia su magnitud con respecto a la posición espacial, aquí sí podemos tener una fuerza resultante. En este caso no voy a mostrar la derivación, queda demasiado extensa, entonces recomiendo que se los voy a dejar de tarea, que son los problemas 6.4 y 6.22 del Griffiths de cuarta edición. Pero lo que quiero es que visualicen por qué razón existe una fuerza magnética resultante en este caso. Pues he comentado previamente que si el campo magnético es homogéneo y tenemos una espira, una corriente cerrada, la fuerza resultante es 0. Sin embargo, si el campo magnético es inhomogéneo, como por ejemplo el campo producido afuera de un solenoide de longitud finita, como el que tenemos aquí, pues este campo es inhomogéneo y aquí sí vamos a tener una fuerza resultante. ¿Cómo lo podemos visualizar? Veamos acá a la derecha, tenemos aquí arriba del solenoide una espira circular, y tomemos un diferencial de longitud, digamos que tomemos aquí un diferencial de longitud y aplicamos la expresión de la fuerza, o sea, dirección de la corriente cruz campo magnético. En este punto, como lo podemos observar aquí a la izquierda, el campo magnético aquí tiene dirección diagonal, como se dibuja aquí, y bueno, aplicando la expresión de la fuerza, dirección de la corriente, cruz campo magnético, se puede observar que la fuerza magnética resultante que actúa sobre este diferencial de longitud va en esta dirección. Y otro diferencial de longitud que se ubica acá a la izquierda, nuevamente dirección de la corriente, cruz campo magnético, nos genera una fuerza magnética hacia esta dirección. Observen que las componentes horizontales se me cancelan, pero las componentes verticales ahora pues no se cancelan y me queda como resultado una fuerza hacia abajo. Pueden aplicar el mismo procedimiento en los demás diferenciales de longitud y
Bueno, aquí se ve que por simetría la fuerza neta resultante va a ser hacia abajo. Se puede demostrar que la fuerza está dado por nabla y que actúa sobre el producto del momento dipolar magnético punto el campo magnético externo. Aquí se observa que si el campo magnético es homogéneo, es constante, esto me va a dar 0 debido a las derivadas del operador nabla. Muy bien, quiero que ahora visualicemos una forma que a mi parecer es muy práctica para poder determinar si vamos a tener fuerza magnética de atracción o de repulsión. Para ello lo que podemos hacer es visualizar el dipolo magnético resultante de cualquier tipo de configuración de corriente. Lo podemos asociar a un imán. Un imán, pues bueno, en el pasado se pues creía que si existían monopolos magnéticos a los cuales se les llamó norte y sur. Ahora ya sabemos que no tenemos monopolos magnéticos. Un imán es un material magnetizado, es magnetita, y podemos visualizar a dicho objeto como un conjunto de dipolos magnéticos que, bueno, al sumarlos me genera todo un dipolo magnético. Aquí podemos ver que si intentamos aislar este polo norte partiendo el imán en dos, al final nos vamos a quedar con dos dipolos con cada uno con menos momento dipolar magnético. O sea, si se parten dos, pues con la mitad del momento dipolar magnético. ¿Okay? Pero al final nos quedamos con dipolos magnéticos. O sea, no podemos aislar. Bueno, no existen monopolos magnéticos. ¿Okay? Entonces aquí la estrategia, la idea es visualizar el dipolo magnético como si fuese un imán, donde el polo sur se ubica aquí abajo y el polo norte se ubica en la flecha del momento dipolar magnético. Y al hacer eso podemos aplicar estas reglas, o sea que polos opuestos se atraen, ¿okay? Polo norte con polo sur se atraen y polos iguales se repelen. Okay. Sur con sur se repelen, norte con norte se repelen. ¿Okay? Entonces esto es bien útil para poder visualizar si tenemos atracción o repulsión entre dipolos magnéticos. Veamos un ejemplo y pues veamos lo que acabamos ahorita de visualizar. Tenemos un solenoide y encima una espira circular con corriente. ¿Sí? El solenoide, como está aquí dibujado el sentido de giro de la corriente, esto me genera un momento dipolar que va hacia arriba. Entonces podemos asociar al solenoide como si fuese un imán con el polo sur abajo y polo norte arriba. Ahora la espira de corriente, el sentido de la corriente, vemos que nos genera un momento dipolar hacia arriba y podemos visualizar a esta espira, por lo tanto, como un imán con el polo sur aquí abajo y el polo norte acá arriba. Y aquí pues vemos que el polo sur y el polo norte son los que están más próximos, por lo tanto aquí la espira se va a atraer por el solenoide, polos opuestos se atraen y esto pues concuerda con el análisis que hicimos previamente. ¿Okay? La fuerza resultante sobre esta espira va a ser hacia abajo y aquí pues lo vimos fácilmente asociando los momentos dipolares magnéticos como si fuesen imanes y visualizando los polos norte y sur de dichos imanes. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente el solenoide de longitud finita y pues lo podemos visualizar como si fuese un imán, polo sur abajo, polo norte arriba, y digamos que acá encima del solenoide colocamos un material.
De acuerdo a la fuerza resultante sobre dicho material, podemos determinar si el material es paramagnético o diamagnético. Un material paramagnético, repito, es aquel en donde los dipolos se orientan en la dirección, en el sentido del campo magnético externo. Aquí el campo magnético arriba del solenoide, y bueno, y ya como está orientado, sabemos que del polo norte el campo magnético sale. Entonces aquí, si este material es paramagnético, los dipolos se van a orientar hacia arriba, y esto lo podemos visualizar como si fuese un imán con el polo sur abajo y el polo norte arriba. Entonces vamos a tener polo sur y aquí polo norte, y estos se van a atraer. Entonces el solenoide atrae al material paramagnético, y lo contrario ocurre si el material es diamagnético. En un material diamagnético, los dipolos se orientan en dirección contraria al campo magnético externo. Entonces esto lo podemos visualizar como un imán con el polo sur arriba y el polo norte aquí abajo. Entonces tenemos norte con norte, se repelen, y pues bueno, en conclusión, el solenoide, si repele a este objeto, podemos decir que es un material diamagnético. Muy bien, ahora pues bueno, los materiales magnetizados los podemos caracterizar con la magnetización, el vector M, y este vector M es equivalente, bueno, es la contraparte magnética de lo que es la polarización eléctrica. O sea, M es la densidad de dipolos magnéticos, y si queremos determinar el potencial vectorial dado por un material con una magnetización dada, pues lo que podemos hacer es primero, pues recordemos, para un solo dipolo magnético el potencial vectorial está dado por esta expresión, μ0 sobre 4pi m cruz r menos r', y la magnitud al cubo de r menos r'. Y lo que podemos hacer es visualizar dicho objeto como pues un conjunto de dipolos magnéticos. Si tomamos un diferencial de volumen de tau' y lo multiplicamos por la magnetización, o sea, esta m es dipolos por unidad de volumen. Entonces, si lo multiplicamos por el diferencial de volumen, nos da el momento dipolar en este diferencial. ¿Ok? Entonces, pues bueno, para encontrar el potencial vectorial en cierto punto, simplemente integramos todas las contribuciones de estos momentos dipolares. Entonces m de tau me da un diferencial de momento dipolar, e integramos todos y eso nos da el potencial vectorial. Sin embargo, lo que podemos hacer, y es una estrategia muy similar al caso eléctrico, podemos reescribir esta expresión utilizando pues ahí varias identidades vectoriales, y de hecho es un procedimiento muy similar al caso eléctrico. Aquí ya voy a expresar el resultado. Este potencial vectorial se puede escribir como la suma de dos contribuciones. Una de ellas es una fuente que es equivalente a una densidad de corriente volumétrica, y la segunda fuente es equivalente a una densidad de corriente superficial. Esta densidad de corriente volumétrica se le conoce como corriente de magnetización, y está dado por el rotacional de la magnetización, y a esta se le conoce como también es la corriente superficial de magnetización, y está dado por el producto cruz de m cruz, y este es el vector normal unitario de la superficie del objeto. Entonces vean que es muy similar al caso de polarización, en donde teníamos las densidades de carga volumétrica y superficial eléctrica. Aquí tenemos las densidades de corriente volumétrica y superficial. ¿Cómo podemos visualizar o interpretar estas densidades de corriente? Veamos esta imagen. Si tenemos un objeto magnetizado, podemos pues visualizar los dipolos magnéticos como espiras
pequeñas espiras de corriente y vean aquí donde se cruzan las corrientes. Si la magnetización es homogénea, este cruce de corriente pues me da una corriente resultante igual a cero, excepto en las fronteras. En la frontera es donde sobrevive la corriente y esto me da como resultado, aquí la parte derecha nos da un listón de corriente. ¿Sí? Esto sería tal cual esta densidad de corriente superficial. Ahora, si la magnetización cambia con respecto a la posición, eso significa que estos dipolos van a tener distinto momento dipolar y podemos visualizar que es como si tuviesen pues, una corriente diferente. Entonces ya aquí en el cruce de corrientes, como van a ser distintas, vamos a tener una corriente resultante y eso me genera una densidad de corriente volumétrica que sería esta JB. Y bueno, tiene sentido que dependa de la derivada espacial porque tiene que ver con este cambio de corriente. ¿Okay? Entonces nos queda una densidad de corriente volumétrica. Esta B es de bound y bueno, igual que en el caso de polarización. Muy bien. Entonces, dada la magnetización, si nos dan la magnetización, podemos determinar las densidades de corrientes de magnetización JB y KB, y con dichas densidades de corriente podemos aplicar uno de los métodos que hemos visto anteriormente, ya sea Biot-Savart, ya sea ley de Ampère, o podemos encontrar el potencial vectorial y determinar el campo magnético. Muy bien, entonces, pues bueno, eso es todo por esta sesión. Hemos visto tipos de materiales magnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, hemos visto torque y fuerza sobre dipolos magnéticos que se sumergen en campos magnéticos externos, y vimos magnetización, lo cual es muy similar al caso eléctrico. Podemos encontrar el campo magnético de un material magnetizado, dada la magnetización, encontrando las densidades de corriente de magnetización, ya sea la volumétrica y la superficial. Muy bien, aquí le dejamos, nos vemos en la siguiente sesión.